Reiteramos, es la noticia de la jornada, se acaba de conocer y es información todavía en desarrollo. La justicia dictaminó que el crimen de Nora Dalmazo, la causa por el crimen de Nora Dalmazo está prescripta después de 19 años del hecho, y Roberto Marcos Bárzola, el último imputado acusado de abuso sexual seguido de muerte, debe ser sobreseído en el marco de esa prescripción. Es una resolución que ha tomado la Cámara del Crimen de segunda nominación de la ciudad de Río Cuarto. Ha sido publicada en la jornada de ayer y está tomando conocimiento público en estos momentos, Vanina. Bueno, y lo tenemos a quien es el abogado defensor de Marcos Bárzola, al doctor Zacarías Ramírez Rigo. Doctor, gracias por atendernos. ¿Cómo está usted? Nos gustaría tener su opinión. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un saludo para ambos y a la audiencia. Bien, gracias, doctor. Le decía que nos gustaría tener su opinión y también la explicación, porque esto es en desarrollo, se acaba de conocer. Sí, específicamente, como bien decís, Vanina, esto es reciente. La sentencia es del día de ayer, notificada hoy. Así que, bueno, obviamente tuve una conversación con mi cliente, con mi defendido, el cual nosotros, obviamente, estábamos esperando esta sentencia con este tenor, lógicamente. La defensa siempre espera un sobreseimiento. Esta causa estaba desdoblada en dos partes, en una investigación en la Fiscalía de primer turno, y después, en una segunda parte, una cuestión más técnica, que había tenido una sentencia a fines de mayo en el juzgado de control, que nosotros la habíamos apelado. Era una apelación parcial la que hicimos en aquel momento. No estábamos de acuerdo en algunos puntos en esa sentencia, en la cual, como bien dijeron ustedes, ahora la Cámara del Crimen de la ciudad de Río Cuarto dispuso por medio de la sentencia 118 el sobreseimiento que vendría a ser el archivo, o sea, dejar a mi cliente afuera de todo tipo de investigación penal. Estaba indicado y estaba imputado en esta causa, y lógicamente lo que hace el sobreseimiento normado en el artículo 350, inciso 4 del Código Procesal Penal, es liberarlo de esta investigación. Para pasar en limpio, doctor, la justicia no se expide en torno a la culpabilidad o la inocencia, sino que lo que dice: pasó el tiempo en el que se lo podía investigar y a esta persona ya no se la puede investigar. Claramente, ahí estaba desdoblado los dos expedientes. Específicamente el que es, como bien decís, el que es más técnico, estaba, digamos, con algunos recursos en lo que es el instituto, con cuestiones más formales, que es el instituto de la prescripción. Lógicamente la defensa también, además de que en todo momento siempre aclaró esto, el fiscal de primer turno, en base a su investigación, a esta nueva investigación que estaban haciendo, mi defendido siempre estuvo predispuesto a presentarse, a hacerse todas las periciales que le pidieron. Estábamos dispuestos a demostrar todo tipo de cuestiones que hicieran a su inocencia y a disposición de lo que el fiscal necesitara. Es más, nos habían bajado varias medidas en las cuales él tenía que ir dando cumplimiento, lo cual se hizo por parte de esta defensa. Y por otro lado teníamos este otro expediente apelado en cierta manera, porque no solamente la defensa lo apeló, sino que también habían apelado otras partes en este proceso penal. Pero bueno, hoy nos toca recibir una sentencia favorable a esta defensa, en la cual dictan el sobreseimiento, que, reitero, es para cualquier defensa o para cualquier cliente que esté en una defensa, es un resultado donde se lo desliga de cualquier investigación. Por lo tanto, en la comunicación telefónica que hoy tuve con mi cliente, él estaba, la verdad que muy contento y muy agradecido por esta sentencia. ¿Se lo desliga de toda posible investigación actualmente y en tiempos futuros también, doctor? Le pregunto esto por si se puede abrir, alguien puede iniciar algún tipo de acción, no sé cuál sería la terminología correcta. Esto es perfecto, Anina. Sí, por el momento sí, la respuesta sería sí, pero lógicamente esta sentencia no está firme. Tenemos un plazo que marca nuestro código de rito, digamos, nuestro código procesal penal, para lo que es el recurso de casación. Lógicamente la defensa no lo va a hacer porque este fallo es completamente favorable, como en su momento
no lo fue en su mayoría los argumentos del juzgado de control, por eso apelamos de manera parcial. Entendemos que la parte que se sienta que esta sentencia no le es favorable tiene esa herramienta que es el recurso de casación, que se iría a Córdoba al Tribunal Superior de Justicia, Sala Penal. Le pregunto sobre una cuestión. Esta acción que se había promovido en torno a la prescripción o no era para que efectivamente en caso de que se comprobara la culpabilidad de Bársola, él tuviese una sanción penal. ¿Qué pasa con el mentado juicio por la verdad, que también se había barajado en el marco de esta causa? Bueno, esa fue una de las cuestiones que dispuso el juez de control. Nosotros, cuando determinan, digamos, que la prescripción había sido solamente de la punibilidad y no de la acción, vimos esto que hace referencia, que nos íbamos a un juicio por la verdad, pero que por ahí ninguna de las partes tenía una plena conformidad de esta cuestión, por eso nos fuimos varias partes en apelación. Lo que se dispone acá, vuelvo a decir, es la cuestión netamente técnica y formal del Instituto de Prescripción, donde dispone que cada delito, lo que tiene que ver con algunos principios jurídicos como la seguridad jurídica, que no solamente están en nuestros códigos de rito, en nuestro código procesal, sino también en nuestra Constitución, que es respetar lo que es la seguridad jurídica. Específicamente, vuelvo a decir, había dos instancias, dos expedientes, de los cuales, lógicamente, este expediente lo que hace es sobreseerlo a mi defendido. Y las instancias recursivas están vigentes, pero de todas maneras, vuelvo a reiterar, mi cliente estaba plenamente dispuesto a lo que si era un juicio por la verdad, si era un juicio común, a enfrentarlo, porque así lo hizo, y así lo hizo en cada oportunidad que fue citado por el fiscal de primer turno. Estuvimos presentes y estuvimos haciendo las acciones que la defensa debe hacer en su caso. Doctor, háblenos ahora de la situación de su cliente, de su vida. ¿Cómo impactó esto? Su nombre salió por todos lados, su imagen. ¿Cómo impactó en su situación personal, ¿no? En su vida de relación. Bueno, su situación personal cambió. Lógicamente su vida fue otra. Imagínese, Vanina, que cada vez que él tiene que salir de la provincia, por ejemplo, además de no poder salir del país, por cuestiones, él es camionero, que podría haber tenido la posibilidad por su actividad, cada vez que salía hasta de la provincia tenía que dar aviso a la fiscalía, estaba imputado, lógicamente su familia muy afligida. Quiero decir que el Instituto de la Prescripción no es algo casual que uno puede tener como un remedio jurídico, tiene que cumplir determinadas cuestiones, como por ejemplo, para uno poder gozar del Instituto de la Prescripción, no tiene que tener antecedentes penales. Entonces estamos hablando de una persona que no por casualidad o por un principio matemático que se le da la prescripción, sino que se tienen que dar varios elementos. Estamos hablando de que mi defendido nunca tuvo denuncias en su contra, nunca tuvo causas iniciadas en contra de él, nunca ha sido una persona violenta, nunca ha sido una persona que haya tenido problemas con la ley penal. Por lo tanto, sin lugar a dudas, la situación de alivio que hoy me transmitió fue contundente. Está muy feliz, lógicamente, y me preguntó algo bastante parecido a lo que me hicieron referencia a ustedes, si esto se terminó o no. De parte nuestra, obviamente, no va a haber ningún recurso, pero entendemos que para que quede firme, nadie tiene que presentar ningún recurso. Así que, bueno, vamos a estar, sin lugar a dudas, a la expectativa, y si se presentara algún recurso, vamos a ir hasta las instancias que tengamos que ir, para defender la inocencia de mi cliente o para defender cualquier instituto que tenga, digamos, a su disposición. Pero quiero aclarar esto, también la prescripción él la pudo obtener porque justamente no ha recibido denuncias por un plazo de más de 15 años de ningún tipo de denuncia, porque no es una persona que esté conflictuada con la ley penal, no tiene antecedentes, no ha tenido ingresos, no ha sido detenido nunca y, vuelvo a decir, no ha tenido denuncias en su contra. Bueno, quedará entonces por delante por aclarar, entre otras situaciones, cómo su ADN pudo llegar al cinto de la bata, ¿no? Para convertirse en el principal acusado del crimen. Sí, es discutible también porque había ADN de otras personas, no lo voy a hacer referencia, pero digamos, esas pruebas genéticas, vuelvo a decir, nosotros habíamos armado desde la defensa un equipo con profesionales en distintas áreas, porque obviamente yo me aboco a las cuestiones netamente legales, pero también mi defendido había armado un equipo con gente, con peritos, con gente que entiende
de todo lo que tiene que ver con pruebas forenses, específicamente hace referencia a una que es el tema del ADN. Bueno, no había solamente un ADN, había más de un ADN, por lo tanto, y más de varias personas, no la voy a nombrar, pero la verdad que era bastante confuso y no había una prueba contundente de supuestamente una sola persona. Donde había algunos elementos probatorios, había más de una persona. Vuelvo a decir, hace referencia que no los voy a nombrar, pero por lo que yo hablé con los peritos que teníamos, digamos, de esta parte, generaba muchísimas dudas esa prueba que estaba recolectada, no solamente en cómo había sido recolectada, porque la escena del crimen estaba bastante compleja según los técnicos, pero bueno, eran cuestiones que estábamos preparados para discutir en un proceso, lógicamente fuera tanto un juicio por la verdad o un proceso común. Gracias, doctor, por su tiempo y por sus opiniones. Muy valioso. Gracias. Gracias a ustedes y a disposición en esta instancia o en las que vengan. Gracias. Bueno, allí está, por supuesto, el tema continúa. La sentencia no está firme, ¿no? Y todavía el caso de Almanzo seguirá dando que hablar hasta tanto se conozca si hay apelaciones o no y una resolución definitiva. Qué increíble, tanto tiempo, ¿no? Sí. Que no fue adrede, ¿no? Sí. En 19 años de impunidad obraron muchas cuestiones, malas acciones, intereses, tantas cosas que hemos contado en el marco.